Bienvenidos a esta semana en el Congreso, donde le tenemos todos los detalles del trabajo legislativo. El Senado avaló la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, mientras que la Cámara de Diputados eligió a la nueva mesa directiva para el último año de trabajo. Esto y más a continuación, comenzamos. Durante la sesión ordinaria del miércoles 18 de marzo, el Pleno del Senado de la República discutió el proyecto de decreto que expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que forma parte de la legislación secundaria de la reforma constitucional en la materia. El dictamen fue elaborado por las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación y de Estudio Legislativo Segunda. Durante la fundamentación, el presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana afirmó que para dictaminar la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se consideraron 6 ejes importantes: las y los ciudadanos, la transparencia, la rendición de cuentas, el derecho, la legalidad y racionalidad constitucional. Además, comentó que este ordenamiento permitirá que la ciudadanía recupere la confianza en sus gobernantes. Una ley general que no solo distribuye competencias, que no solo sienta bases para su regulación. No solo es eso, es una ley, hay que decirlo, que empodera al ciudadano para que pueda cuestionar, indagar, evaluar y vigilar a sus gobernantes. La senadora Cristina Díaz Salazar, presidenta de la Comisión de Gobernación, destacó que el compromiso del Senado con la transparencia se hace evidente con la emisión de la ley y señaló además que con esta el derecho al acceso a la información se garantiza para todos los ciudadanos. Una ley que nos va a permitir a ciudadanos y gobierno sentar las bases para el ejercicio transparente y democrático del quehacer público y político. En este ejercicio sin precedentes ha sido fundamental la participación de los representantes de las organizaciones de la sociedad civil. Bueno, y continuó la fundamentación. A nombre de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, el senador Alejandro Encinas Rodríguez dijo que sociedad y políticos lograrán un consenso en favor de la transparencia mediante una iniciativa plural que representa a todos los grupos parlamentarios, quienes también están contemplados en este dictamen. Se establecen mayores responsabilidades a los partidos que van no solamente en cuanto al conocimiento del padrón de afiliados y militantes, las cuotas, los ingresos públicos y privados que perciban los partidos, sino conocer también sus contratos y convenios, su tabulador salarial, las aportaciones a las precampañas y campañas. Luego de la fundamentación de las distintas comisiones que participaron en el dictamen de esta iniciativa, comenzaron los posicionamientos de los diversos grupos parlamentarios. El Partido del Trabajo afirmó a través de su coordinador, el senador Manuel Bartlett Díaz, que la ley es insuficiente en comparación con los compromisos internacionales y que se necesitará voluntad política para lograr su cumplimiento cabal. No, la ley no es prevalente. La ley tiene la limitación de respetar a todos los demás, y la legislación que venga posterior y las nuevas causas y las nuevas burocracias que aparezcan y digan y hagan y sumen no podrá atacarse porque la ley no es prevalente, no es una ley, no es la ley reglamentaria del artículo 6 constitucional. A nombre del Partido Verde Ecologista, su coordinador, Carlos Alberto Puente Salas, adelantó el voto a favor por parte de la fracción, señalando que el contenido de la norma es una herramienta democrática a favor de la sociedad y subrayó el papel que jugó la sociedad civil en su elaboración. Las sociedades civiles tuvieron siempre un lugar asegurado en estas mesas de análisis y fueron actores principales. Fueron ellos los que nos expusieron las preocupaciones de la sociedad. Esta muestra de trabajo legislativo en el formato de este Parlamento abierto marcó precedentes para los siguientes retos legislativos. Por el PRD, la senadora Angélica de la Peña dijo que en cualquier régimen verdaderamente democrático, la información y el control ciudadano deben estar presentes. Además, la oradora celebró que no podrá haber reservas de información en caso de violaciones a los derechos humanos.
que garantice el derecho humano al acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 3 órdenes de gobierno, así como organismos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación. La postura de Acción Nacional la dio la senadora Laura Angélica Rojas, quien recordó que en la redacción de esta ley se escuchó al mayor número de voces posibles de la sociedad civil. Explicó además que el proyecto es una concreción de políticas públicas hacia los sujetos obligados, la generación de información, la prueba de daño, la denuncia ciudadana ante incumplimientos y las sanciones por incumplimiento de observaciones del IFAE. En cuanto a la ley modelo de la OEA, esta ley sin duda es superior. Un ejemplo claro es los plazos de reserva. La ley modelo de la OEA establece 12 años más una posibilidad de 12 años más de ampliación, cuando nuestra ley establece 5 años más 5 años como máximo. Nuestra ley establece 50 obligaciones de transparencia comunes a los sujetos obligados. La senadora Guadalupe Merodio emitió la postura del PRI. Expresó que en el dictamen se hacen extensivas las obligaciones a los gobiernos, sindicatos, partidos políticos y todo actor que reciba y ejerza recursos públicos a efecto de rendir cuentas. La senadora del PRI además se refirió al proceso de redacción, el cual fue de un amplio consenso. Y así responderemos a una de las exigencias ciudadanas más sensibles, la apertura del Estado mexicano. Esta ley es resultado de un proceso de redacción sin precedentes en el Congreso de la Unión y con un procedimiento de aprobación de un auténtico Parlamento abierto. Transcurridos los posicionamientos de los grupos parlamentarios, se desarrolló el debate en lo general. Se abordaron los alcances de este dictamen de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Sin duda es un dictamen y es un inicio que permitirá a nuestra sociedad enterarse, conocer del manejo de sus recursos. Pero quedan pendientes temas que seguramente en este Senado seguiremos en el debate para no dejar de luchar por la transparencia y el combate a la corrupción. La presente ley que hoy aprobaremos es un instrumento más que abona a esta lucha frontal y que abre un abanico normativo que garantiza el derecho constitucional de acceso a la información pública y dota a la ciudadanía de mecanismos para que los sujetos obligados proporcionen información y den cuenta. Vamos a poder saber cuántos beneficiados tenemos en los programas sociales, en Progresa, cómo se aplican los recursos de Procampo, cómo está atendiéndose ese programa del Seguro Popular, cómo en Zagarpa se dan los recursos para tractores. Vamos a poder transparentar esta rendición de cuentas de la información para que le quitemos el uso clientelar que hace la Secretaría de Desarrollo Social. Que me hubiera gustado mucho mayor detalle en las obligaciones de transparencia del Congreso de la Unión y de los congresos de cada una de las entidades federativas, porque el problema es transversal. Dejo claro en esta tribuna que al votar a favor del dictamen, en lo general, seguiré insistiendo en este tema tanto en el debate de la Ley Federal de Transparencia. El espíritu de esta ley sienta las bases para uniformar, homologar y armonizar las reglas, principios, bases y procedimientos para un correcto, eficaz ejercicio del derecho de acción a la información pública en todo país como el nuestro y en todo momento. Tras no aceptarse ninguna modificación a los 27 artículos reservados, se aprobaron estos artículos en los términos del dictamen por 95 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.
Esta semana se cumplieron 77 años desde que fuera expropiado el petróleo durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, efeméride que fue conmemorada en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Senadoras y senadores de diversos grupos parlamentarios en el apartado de efemérides hablaron en tribuna sobre el aniversario número 77 de la expropiación petrolera, decretada por el presidente Lázaro Cárdenas un 18 de marzo de 1938. Mediante la cual la riqueza petrolera que explotaban las empresas extranjeras se volvía propiedad de la nación, que era una de las ideas de la Revolución Mexicana dispuesta en el artículo 27 constitucional. Sería largo enumerar la reacción de las empresas y gobiernos extranjeros ante esta declaratoria. Baste señalar embargos de bienes y equipos, el boicot, la suspensión de compra de nuestra plata. La ocasión es propicia para seguir sosteniendo que el modelo energético de nuestro país se dirige hacia el camino correcto. La reforma energética emprendida por el Gobierno de la República y avalada por el Congreso de la Unión moderniza las reglas e instituciones en materia de energía de nuestro país, transitando de un monopolio estatal que ya no era eficiente hacia un modelo abierto y competitivo. Por supuesto que hoy la contratación de empresas internacionales para realizar la explotación de los hidrocarburos mexicanos tendrá implicaciones al menos para las próximas 3 décadas y coloca al gobierno mexicano en una disyuntiva cuyas consecuencias serán de un altísimo riesgo para el presente y futuro de nuestra nación. La reforma energética. Esta, a través de los distintos debates y a través de la norma que aprobamos, le dan a nuestro país la posibilidad de ser competitivo, pero que se cumpla con el objetivo de la expropiación, de utilizar nuestro petróleo, y lo recalco, nuestro petróleo como palanca de crecimiento y desarrollo. Seamos claros, insistamos y dejemos de jugar con las palabras. En 1938 lo que se expropió fue la industria petrolera, no el petróleo. El petróleo era nuestro desde 1917. El petróleo estaba plasmado ya en nuestro texto constitucional desde aquella época. El 18 de marzo de 1938, México rompió un paradigma en materia de explotación de recursos energéticos. Los grupos parlamentarios representados en la Cámara Baja también fijaron su postura en torno a la conmemoración del 77º aniversario de la expropiación petrolera. La reforma energética marcó un antes y un después en la manera en que los mexicanos debemos entender el significado y la trascendencia de esta fecha histórica. Hoy, 18 de marzo, no celebramos otro aniversario más de la expropiación petrolera decretada por Lázaro Cárdenas hace 77 años, sino la conmemoración de la apropiación petrolera decretada por Enrique Peña Nieto hace apenas 16 meses. A 77 años del acontecimiento que marcó nuestra historia como pueblo soberano, tenemos que reflexionar acerca de los retos que implica el aprovechamiento de nuestros recursos petroleros. Hay que decirlo, el petróleo ha sido una fuente de riqueza para nuestro país, pero no hemos tenido la capacidad social para transitar de un modelo de economía petrolizada a una verdadera economía del valor agregado. Rememorar en esta ocasión la expropiación petrolera es apelar a la conciencia nacional, a la memoria histórica, es mirar al pasado para construir el presente y exigir políticas energéticas que se traduzcan en eficiencia del sector y crecimiento económico. No olvidemos que fue el pueblo de México quien sacrificó parte de su patrimonio en 1938 de manera solidaria para pagar los costos de la expropiación. Hoy cumplimos un año más del parteaguas de la ignominia, de la traición y el rompimiento definitivo con nuestra historia. Hoy es un día de luto para nuestro México que gracias a una minoría facciosa logró revertir el proyecto nacional de desarrollo independiente y vigoroso que pudo haberse rescatado para relanzar no solamente a nuestra industria petrolera,
sino de todo el sector energético, hacia un modelo de desarrollo económico e industrial verdaderamente independiente y nacionalista. El general Cárdenas siempre estuvo a favor de los cambios, del reconocimiento de las nuevas circunstancias. Las circunstancias del 2015 son muy distintas de las de 1938. Las soluciones de entonces no pueden ser las soluciones de hoy. Lo fácil para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto era dejar las cosas como estaban, escudado en un falso nacionalismo, en prejuicios, en dar satisfacción a nuestra izquierda setentera y a los adoradores del estatismo sin límites. La decisión del gobierno mexicano de hacer esta curiosa reforma energética que más que privatizar casi entrega el petróleo y los energéticos al mejor postor, significó de hecho la desnacionalización del petróleo. La privatización del sector energético tiene profundas consecuencias negativas: la pérdida de ingresos, la pérdida de beneficios, la pérdida de empleos, la pérdida del control sobre los recursos naturales. Ya se nos cayó la producción a 2.2 millones de barriles diarios y por eso necesitamos que le inviertan más capital. Vengan, la ley, señores consejeros, les permite venir aquí al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados, a pedir un incremento en el techo financiero para que contraten los recursos que se requieren para detonar una mayor producción de crudo que quiere la nación. Esta decisión tiene rostro y nombre. El general Lázaro Cárdenas transformó de raíz la industria mexicana de los hidrocarburos para superar los retos que muchos creyeron no íbamos a poder vencer. Hoy enfrentamos desafíos similares, pero al igual que en aquellos años, podemos decir con orgullo que nos guía el mismo principio. El petróleo es de la nación y su aprovechamiento debe hacerse en beneficio de los mexicanos. Vamos ahora con las actividades en el Pleno de la Cámara de Diputados, donde se aprobó la nueva integración de la mesa directiva. Con 380 votos a favor y ninguno en contra, se avaló la integración de la mesa directiva que conducirá los trabajos de la Cámara de Diputados durante el segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la 62ª legislatura. El vicepresidente de este órgano legislativo, diputado Tomás Torres Mercado, tomó protesta al nuevo presidente Julio César Moreno Rivera. Protesta guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para el tercer año de ejercicio constitucional de la 62ª legislatura que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Sí, protesto. Luego de rendir protesta, el diputado Julio César Moreno tomó protesta a la diputada Eugenia Rosas y a Luis Antonio González Roldán y Alonso Heredia Lizárraga y expresó su compromiso como presidente de la Cámara Baja. Actuaré con responsabilidad en representación del Congreso de la Unión con los otros poderes de la Federación, con los estados y el gobierno del Distrito Federal, así como con el Senado de la República. Relaciones propias de la democracia parlamentaria que me comprometo a realizar de manera institucional y republicana. A continuación, un recuento del trabajo legislativo más destacado en el Pleno del Senado, donde fue aprobada la ley para impulsar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad de la economía nacional. Vamos a recordar cómo se llevó a cabo el debate del proyecto de decreto que corresponde a una minuta de la Cámara de Diputados. Durante la fundamentación por parte de las comisiones dictaminadoras, el senador Luis Armando Melgar, del Partido Verde, afirmó que esta nueva ley ataca décadas de retraso en nuestro país en materia de competitividad. Va a ser un instrumento mediante el cual el Poder Ejecutivo Federal promoverá en forma permanente la competitividad, el incremento continuo de la productividad, para que esto se refleje de manera transversal en los sectores y en las regiones de nuestro país.
Por la Comisión de Fomento Económico, el senador Ricardo Urzúa Rivera fue el encargado de fundamentar el dictamen. Sostuvo que esta ley es de trascendencia porque pone acento en el crecimiento económico nacional y también en el bienestar de las familias mexicanas. El propósito central de esta ley es implementar una política nacional de fomento económico orientada a impulsar el crecimiento sostenido de la productividad y la competitividad, potenciar la inversión, promover cambios de la estructura productiva hacia sectores económicos de elevada productividad y competitividad. Bueno, por la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, el senador César Octavio Pedrosa Gaitán del PAN indicó que la reforma abona el fortalecimiento del marco jurídico en materia de planeación de las políticas de productividad y competitividad que logró el consenso luego de 2 años de análisis. Otorga participación a los municipios en el establecimiento de los mecanismos institucionales y de coordinación para acordar compromisos e indicadores de desempeño en los programas. Toma en cuenta a los municipios en la formulación e instrumentación de una política nacional de fomento económico. El Partido del Trabajo inició los posicionamientos de los grupos parlamentarios al exponer que la falta de crecimiento económico y la inversión nacional pública están estancados a causa de mal desempeño de la planeación y la productividad. Asimismo, destacó que esta nueva normativa ayudará a erradicar la desigualdad regional en el país, impulsando así cambios estructurales mediante el aprovechamiento de las ventajas geográficas de cada zona. La creación de polos de desarrollo y zonas económicas estratégicas, como es mi estado Tlaxcala, creo que nos permitirá abatir la desigualdad regional, basadas en ventajas competitivas dinámicas. Para el Partido Verde Ecologista, la nueva ley crea condiciones de crecimiento y competencia en igualdad de circunstancias. Consideró que los enfoques sectoriales y regionales combatirán el rezago económico y la inequidad que prevalecen en el país, con la finalidad de crear círculos virtuosos entre gobierno, industria y particulares que generen las condiciones necesarias para el crecimiento de la economía nacional, pero sobre todo para que sus beneficios sean realmente percibidos por las familias mexicanas. En representación del PRD, el senador Benjamín Robles Montoya destacó que el dictamen de la ley para impulsar el incremento sostenido de la productividad y de la competitividad fue elaborado mediante un análisis serio y objetivo, ajeno a prejuicios personales y partidistas. Añadió que el establecimiento de políticas regionales representan un nuevo paradigma. Nuevos, modernos e innovadores polos de desarrollo regional es lo que necesitamos en México, y particularmente en las zonas más atrasadas del país. Por ello, implica concebir eso, las actividades económicas de polo de desarrollo como demanda el potencial de bienes y servicios. Bueno, y tras señalar que la creación de empleos es posiblemente solo a través de las inversiones, Francisco Burques, senador del PAN, afirmó que las políticas económicas no deben fijarse en plazos gubernamentales de 3 y 6 años. Por ello, a nombre de su partido, afirmó que se debe dictar políticas de largo plazo. Pues si el gobierno ha sido el rector de la economía, ha sido muy mal rector. Por eso el rector de la economía tiene que ser cada mexicano, cada ciudadano velando por lo que le corresponde. Por eso cuando el gobierno toma esa función, impone modelos y sistemas que no funcionan. En el último posicionamiento, el Partido Revolucionario Institucional manifestó que la aprobación de esta ley es un acto de justicia hacia los mexicanos. Enfatizó la importancia de que se planteen políticas a 20 años. Mencionó además que solo a través de la implementación de una política nacional de fomento económico en coordinación con los diversos sectores se podrá alcanzar un crecimiento sostenido. Porque creemos en las bondades de esta nueva ley, principalmente creemos en la búsqueda de impulsar la democratización de la productividad en términos territoriales, promoviendo y estableciendo polos de desarrollo en las regiones más rezagadas.
Ya en la discusión en lo general a favor y en contra, 8 oradores se inscribieron para hablar a favor. No obstante, la senadora Mónica Arreola de Nueva Alianza y David Monreal del Partido del Trabajo remitieron su intervención por escrito y solamente legisladores del PRI y PRD intervinieron en tribuna. Coincidieron en destacar la creación del Comité Nacional de Productividad, con integrantes que vienen del gobierno, de las instituciones privadas, de los organismos sociales, de la academia y, por supuesto, de los sindicatos. Pero además es un comité nacional que tiene objetivos muy precisos, que tendrá mecanismos de seguimiento y de evaluación. Tiene que ser un foro en el que verdaderamente los mexicanos, las cadenas sectoriales y sobre todo los territorios puedan abrir un diálogo serio, franco, propositivo, de cómo vamos a garantizar no solamente darle más competitividad al país, sino cómo vamos a garantizar que esa productividad se genere en condiciones de mejores empleos. Finalmente, el dictamen se puso a consideración del Pleno, el cual, mediante votación nominal, lo avaló con resultado unánime de 86 votos en pro. En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto por el que se expide la ley para impulsar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad de la economía nacional y se adiciona el artículo 21 bis de la Ley de Planeación. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional. Vamos ahora a los trabajos en las comisiones de la Cámara de Diputados, donde integrantes de la Comisión de Desarrollo Social se reunieron con la abogada general y comisionada para la transparencia de Sedesol, Evangelina Villalpando, para detallar las acciones del blindaje electoral. De las principales acciones está adelantar la entrega de apoyos de programas sociales. Aún, como hemos dicho, cuando la normatividad vigente no nos obliga a suspender la operación de los programas sociales, como muestra del compromiso de la Secretaría de Desarrollo Social, nos hemos comprometido a adelantar 45 días naturales antes de la jornada electoral la entrega de los apoyos. La funcionaria explicó que esa entidad se someterá a una especie de veda electoral. Además, recordó que los programas impulsados por el Ejecutivo Federal son ajenos a los partidos políticos. La Sedesol, les comento, no entregará beneficios de programas sociales en todo el territorio nacional durante el periodo que comprende del 23 de abril y hasta el 7 de junio del presente año. Este será un periodo para nosotros de veda electoral. El presidente de la comisión exhortó a denunciar los casos en que esté condicionándose el uso de programas sociales. También legisladores del PRD externaron su postura. Cuando vean o manifiesten un tema así, poderlo denunciar, que es importante, más que hablar hacia un tema de mediación, de mediática o algún asunto que busque simplemente atraer, sino que seamos precisos y que hagamos denuncias. Creo que es la época y es lo que hemos platicado en la comisión, que eso es más de impacto. Veo con mucho agrado la disposición que hay de parte de la Secretaría, de parte del área que usted dirige, de hacer esto realmente transparente. Pusieran el acento en este punto, en el blindaje electoral y en la pulcritud del cuidado de que nadie sea condicionado, que no se utilice ningún recurso, ningún programa en labores de proselitismo. Por otra parte, en el Senado de la República, Comisiones Unidas de Fomento Económico, Comercio y Fomento Industrial, Estudios Legislativos Primera y Especial de Competitividad analizaron el proyecto de decreto que expide la ley para impulsar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad de la economía nacional. El presidente de la Comisión de Fomento Económico explicó la importancia de esta ley. Que hay una desigualdad con respecto a la productividad del país. En zonas marginadas vemos que hay muchos intentos por tratar de desarrollar proyectos agropecuarios y que las secretarías han hecho a lo mejor el mejor de los esfuerzos, pero no ha habido un engranaje el cual permita que vayamos avanzando de manera significativa. Por su parte, los presidentes de las comisiones de Comercio y Fomento Industrial y Especial de Productividad hablaron de los beneficios de este ordenamiento legal para aumentar la competitividad de la economía.
Y la productividad, que es al final del día el volumen de la producción dividido en función de los insumos, particularmente del insumo humano, pues es un elemento que contribuye mucho más al bienestar de los mexicanos que cualquier otra cosa. Esto no es por decreto, pero sí hay que poner con mucha claridad que la productividad, de manera muy sencilla para entenderlo, es hacer más con menos. Es ser un país en donde tanto sur como norte, con las ventajas comparativas, ahora sí que geográficas, que cada uno tengamos en los diferentes sectores, sepamos hacer de esto, sacarle lo mejor. Previo a la votación de la ley para impulsar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad, integrantes de las comisiones dictaminadoras fijaron sus posicionamientos. Pues de una normatividad sí ya enfocada a una promoción permanente de la competitividad, a lo que debe ser también el incremento continuo de la productividad, la implementación de una política nacional de desarrollo industrial, pero como yo lo he subrayado, que incluya vertientes sectoriales, pero también regionales. Es como debemos empujar, impulsar a cada ciudadano mexicano o mexicana para que aproveche lo que tiene y que pueda ser mucho más productivo y por lo tanto mucho más competitivo. Eso es lo que estaremos logrando con esta iniciativa de ley, abriendo posibilidades para todos los mexicanos, sí, pero sobre todo lo estaremos haciendo con un mecanismo muy concreto. Para cualquier empresa, el 80% de los permisos están en el estado o en el municipio, y este Comité Nacional de Productividad contempla en una de sus funciones la coordinación con estos niveles de gobierno, y seguramente ojalá pongan mucho énfasis en este tema, y también el otro tema era regionalizar la productividad. El proyecto de decreto fue aprobado por unanimidad. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de esta semana en el Congreso. Lo invito a mantenerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en YouTube. Hasta la próxima.